Continuando ahora con los factores de contacto en otros sistemas fisiológicos, tenemos que estos factores de contacto forman parte del sistema de contacto. ¿Y cuáles son estos factores? Ya saben, ¿no? Les hemos mencionado varias veces, son el factor 12, la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Entonces, para entender cómo funcionan estos factores de contacto, no solamente en la coagulación, sino en otros sistemas fisiológicos, debemos entender o pensar que estos son grupo de sensores que nos indican peligro en la sangre, ¿ya? Y también van a actuar, por lo tanto, al detectar el peligro en sistemas como son el complemento o en la inflamación. Entonces, recordar que por el lado del factor 12, este va a activar la cascada de la coagulación por la vía intrínseca, como ya hemos visto, pero también convierte, como vemos aquí, a la precalicreína en calicreína. Y esta calicreína es una enzima que va a activar el complemento por la vía alterna. Ya, acá lo vamos a poner. La vía alterna o alternativa del complemento. Al final, como ustedes saben, en la vía del complemento, la finalidad es activar al C3b. Ya, entonces la calicreína va a hacer eso. Va a, activar al C3 en C3b, ¿no? Va a cortar el C3 en C3b a su forma activa. Eso hace la calicreína por la vía alternativa del complemento. Y generando así inflamación, ¿ya? También activa otras proteínas del complemento, no solamente la C3b, sino que también activa al C5. ¿Listo? Y el C5 va a formar parte del complejo de ataque de membrana, o MAC. Entonces eso también hace la calicreína, gracias a su activación a partir de precalicreína por el factor de coagulación 12 activado. La calicreína activada también va a liberar bradicininas o cininas a partir de este quininógeno de alto peso molecular. Ya la calicreína lo corta aquí el quininógeno de alto peso molecular en cininas de pequeño tamaño. Una de ellas la bradiquinina, ¿ya? Bradicinina o bradiquinina. ¿Qué hace la bradiquinina? Es un vasodilatador, ¿ya? Vasodilatador. Al igual que, por ejemplo, el óxido nítrico. Pero sobre todo que actúa en situaciones de inflamación, ¿ya? Y también contribuye al dolor. Aumenta la sensibilidad de los receptores, los mecanorreceptores en situaciones de inflamación. Y al aumentar esa sensibilidad, entonces va a generar más dolor. ¿Y a qué me refiero con aumentar la sensibilidad de esos receptores? Va a disminuir el potencial de membrana en reposo. ¿Listo? O bueno, en otras palabras, lo va a hacer un poco más positivo, ¿ya? Cercano a el potencial umbral. En todo caso sería aumentar, ¿no?, el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Va a aumentar ese potencial. Lo va a volver más cercano al potencial umbral para desencadenar un potencial de acción más rápido, ¿no? Eso hace la bradiquinina. ¿Qué más tenemos por aquí? Y al final se desencadena la inflamación, como ya saben. Ya, en una inflamación siempre quiero que recuerden los signos de inflamación, ¿no? La vasodilatación que desencadena la rubicundez, el dolor, la hinchazón o edema, ¿no? Ya, eso siempre quiero que se acuerden en inflamación, siempre va a haber eso. Ya, el edema por aumento de la permeabilidad vascular. La bradiquinina también aumenta la permeabilidad vascular al hacer vasodilatación, rubicundez y dolor. Todo eso genera inflamación. Entonces se dan cuenta todo eso a partir del sistema de contacto que se inicia con el factor 12, ¿no? Ya. No solamente el factor 12 sirve para la coagulación a partir de su contacto con superficies negativas como el colágeno, no, sino también para eso. Ahora vamos a pasar a los sistemas plasmáticos anticoagulantes. Entonces el cuerpo tiene varios frenos, ya como habíamos visto acá en las primeras diapositivas. Les había dibujado de fondo un policía, ya ese es el freno, y la flechita que avanza, ¿no?, de la hemostasia. Entonces el freno, el policía, para evitar en este caso la coagulación, son los anticoagulantes.
y también está formado por un sistema de proteínas plasmáticas. Y ese sistema está conformado por 3. El sistema antitrombina 3 junto con heparina, la proteína C y S con trombomodulina y el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿ya? Este va a tener 3 dominios tipo Kunitz, que ahorita vamos a ver para qué le van a servir. Entonces empezamos por el de acá, pues, el sistema antitrombina 3 y la heparina. Entonces para esto vamos a imaginar a la trombina y al factor 10, ¿ya? Trombina y el factor 10, estos dos, como que son unos autos corriendo a toda velocidad, y la antitrombina 3 es un policía, ¿no? Como en la imagen que les he puesto ahí. El policía los detiene, pero si es solamente el policía va a trabajar lentito, un solo policía. ¿Listo? Aquí es donde va a entrar la heparina, y la heparina entonces lo que va a hacer es actuar como un acelerador de freno de la hemostasia. Entonces va a aumentar en 1000 veces, se menciona así, en 1000 veces la capacidad de la antitrombina 3 para capturar y neutralizar a la trombina y también al factor 10. Esos dos principalmente, ¿ya? Trombina y factor 10. Esos son los autos corriendo y ustedes los van a detener con antitrombina 3 de manera lenta, y si se une con heparina, 1000 veces más rápido. Aumenta la capacidad de su detención. Pero ¿qué otros factores de la coagulación se detienen con antitrombina 3 y con heparina? Aquí están, ¿no? Los factores de la fase de contacto, como por ejemplo el 12, la precalicreína también. Ya todo lo que está de negrito aquí, con la leyenda. El factor 11 también, el factor 9. Bueno, el 10 que ya hemos mencionado está de negrito aquí. El 2. ¿Listo? Son otros sistemas que se detienen también con antitrombina, otros factores de coagulación, ¿no? Con este sistema antitrombina 3. ¿Ya? Y por eso la heparina, que actúa junto con este sistema antitrombina 3, es como fármaco, ¿ya? Porque no hay heparina por ahí libre en el plasma. Como fármaco, en situaciones normales, ¿no? No hay heparina libre. Como fármaco, la heparina es un anticoagulante muy potente en el tratamiento de la trombosis. Por eso se usa, ¿ya? Ese es el mecanismo. Vamos ahora con el sistema de la proteína C y la proteína S. Entonces, en este caso, vamos a pensar aquí nuevamente en la trombina. Ustedes saben que la trombina, recuerden la trombina, actuaba normalmente para formar coágulos, ¿no? Coágulos de fibrina al final. Pero aquí, con el sistema de la proteína C y S, se vuelve un anticoagulante. ¿Y cuándo se vuelve un anticoagulante? Cuando la trombina, vamos a ver por aquí en esta imagen, se une a la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína secretada por el endotelio. Ya aquí está el endotelio. Entonces se une trombomodulina más trombina y van a activar a la proteína C. También el calcio entra aquí, ¿ya? Y la vitronectina. Entonces la proteína C se activa gracias a trombina y trombomodulina principalmente, y tenemos activada ya. Pero esta proteína C activada necesita su cofactor, y ese cofactor es la proteína S, que está circulando por ahí por el plasma. Se une y forma el complejo proteína C activada proteína S. ¿Y para qué les dije que servía este complejo? Para inhibir o desactivar a los factores 5A y el factor 8A. Recuerden el factor 8A con el factor de von Willebrand siempre. Ya, entonces, este sistema evita los coágulos excesivos y previene las trombosis. Por eso es un sistema anticoagulante también. El último sistema de anticoagulación muy importante también es el del inhibidor de la vía del factor tisular. Este es otro freno. Bloquea sobre todo la vía extrínseca, como su mismo nombre dice, ¿no? Vía del factor tisular, vía extrínseca. ¿Qué factores va a inhibir? Va a inhibir al factor 7, obviamente, y el factor 10 también. Ya ahorita vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver aquí. Y aquí también está en la leyenda, ¿no? Dónde actúan, ¿no? Vemos al factor 10 aquí y al factor 7. Y obviamente también al factor tisular, ¿no? Ya, vamos a ver cómo lo hace. Esto lo hace gracias a sus dominios Kunitz, pues. Les había dicho que tiene 3 dominios Kunitz, ¿no? 3 dominios tipo Kunitz. El primer dominio tipo Kunitz va a bloquear al factor 7.
El segundo dominio tipo Kunitz va a bloquear el factor 10. Y el tercer dominio lo une, ¿ya? Para unión a las membranas. Pero ¿de dónde viene este inhibidor de la vía del factor tisular? Aquí está, ¿no? Viene circulando por ahí, unido a lipoproteínas de baja densidad, las LDL, ¿ya? O el colesterol malo, como le llaman. Ya recuerden eso, porque el colesterol bueno es el HDL. HDL es el colesterol bueno, ¿ya? El de acá es el malo, así lo llaman, ¿no? Pero no es que sea malo, ¿no? Si fuera malo, no existiría para transportar al inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Ya? Entonces lo transporta aquí y después se libera, se disocia. Y el inhibidor de la vía del factor tisular se une al factor desactivado y también lo inhibe mediante su dominio Kunitz. Luego ya se une al complejo tenasa de la vía extrínseca, ¿no? Formado por el factor tisular, el factor 7 y el calcio. ¿Listo? En la membrana del endotelio que se encuentra ¿no? Ya saben por qué, porque el 7 es un factor dependiente de vitamina K y siempre va a necesitar unirse a fosfolípidos de la membrana celular, del endotelio, de plaquetas sobre todo. Entonces, aquí tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular inhibiendo todo este complejo. Entonces, esto de acá también controla la coagulación. Listo, es el último sistema. Ya vimos los 3 sistemas. Ahora vamos a pasar al sistema de fibrinólisis y antifibrinólisis. La fibrinólisis es el proceso por el cual el cuerpo va a romper los coágulos. ¿Listo? Cuando ya no son necesarios. Con eso se termina todo el proceso ya de la hemostasia. ¿Y quién es la enzima que rompe los coágulos? Pues para la fibrinólisis es esta, la que está en el centro. La plasmina. Es la enzima clave para degradar la fibrina del coágulo. Y hay activadores de la fibrinólisis y hay inhibidores de la fibrinólisis. Los inhibidores son los que forman parte del sistema antifibrinolítico, pues, ¿no? Antifibrinolítico, ¿ya? Entonces el sistema. ¿Y cuáles son los activadores en este caso? Los activadores, el principal activador está por aquí. El activador del plasminógeno tisular. Porque la plasmina, que es la que degrada el coágulo, no estaba inicialmente como plasmina, estaba como un zimógeno también, ¿ya? Es enzima al final la plasmina, estaba como un zimógeno inactivo llamado plasminógeno. Y tenemos ahí que entra el activador del plasminógeno tisular, liberado por el endotelio, ¿ya? Que convierte el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina ya es la que degrada el coágulo. Puede degradar tanto fibrina estable como fibrinógeno. Y ahí se forman los productos derivados de la fibrina, ¿no? O los productos de degradación de la fibrina. Que ya saben que el más específico es el dímero D, con alto valor predictor negativo. Es decir que si encuentras un dímero D bajo, eso quiere decir que la persona no tiene una enfermedad tromboembólica, ¿no? No hay mucha trombólisis. Ya vimos esa parte. También tenemos otro activador de plasminógeno, pero no es tisular, sino urinario, que está por aquí, que también convierte el plasminógeno en plasmina. Este no es tan potente como el primero, pues, ¿no? Ya. También activa. Y acá está el lugar donde se sintetiza. En el caso del activador de plasminógeno tisular ya vimos endotelio, ¿ya? Y bueno, el urinario se sintetiza en el riñón, obviamente, pues, ¿no? Acá, en el riñoncito. Tiene un estado previo que es el SCU activador de plasminógeno. Ya con esto ya se activa. ¿Y quién lo activa? Pues la plasmina, ¿no? Ahí hay un mecanismo de retroalimentación. Hay retroalimentación positiva de la misma plasmina. Listo. Vamos ahora con los inhibidores, el sistema antifibrinólisis. Acá el principal es el PAI, ¿ya? El inhibidor del activador del plasminógeno 1, que es sintetizado también por el endotelio, pero también por hepatocitos y plaquetas. ¿Y qué va a hacer? Inhibir el activador del plasminógeno, ¿no? Y así evita la fibrinólisis. También tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno 2, que es secretado por estas células, leucocitos y la placenta. Pero en este caso, este más va a inhibir al activador del plasminógeno urinario, ¿ya? ¿Qué otros sistemas antifibrinolíticos tenemos? Tenemos acá el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, ¿no? Ahí la trombina inhibe la fibrinólisis, también es un antifibrinolítico, ¿ya? Para promover más
la formación de los coágulos, ¿ya? Y la trombina hace retroalimentación positiva, ¿no? La trombina puede hacer retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Ya saben. Entonces ahí entra este de acá. ¿Y qué hace este? Pues este de acá va a degradar a la fibrina. No es que la degrade en producto de degradación de la fibrina, sino que la va a romper en sitios específicos. En residuos de lisina se menciona en los libros. Ya, es un poco más de biología, pero rompe en residuos de lisina. Y de esa manera esta fibrina ya no puede activar al activador del plasminógeno tisular, porque la fibrina también hace una retroalimentación positiva hacia el activador del plasminógeno tisular, como se puede ver aquí en la figura, ¿ya? El activador del plasminógeno tisular necesita de fibrina como cofactor, ¿ya? Para activar el plasminógeno en plasmina también, ¿ya? Entonces lo que hace el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina es romper específicamente en residuos de lisina para que esta fibrina no se pueda unir al activador del plasminógeno tisular y de esa manera tampoco se forma plasmina, pues, ¿no? También de esa manera se da la antifibrinólisis. Otros sistemas antifibrinolíticos de mucha importancia es el alfa-2 antiplasmina, que bloquea también acá la plasmina. También tenemos alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, antitrombina 3, bueno, que ya habíamos visto, y el inhibidor de la C1 esterasa. Con esto hemos terminado el capítulo de hemostasia. Para concluir con esta parte final, debemos recordar que coagulación, inflamación y el complemento van a estar conectados mediante los factores de contacto. Los sistemas anticoagulantes como la antitrombina 3, proteína CS y el inhibidor de la vía del factor tisular evitan que la coagulación se descontrole, ¿ya? Evitan que avance mucha coagulación. Y los sistemas de fibrinólisis y el sistema antifibrinolítico regulan la destrucción de los coágulos cuando ya no son necesarios, por ejemplo, en el caso de la fibrinólisis. Y todo esto va a mantener en equilibrio la formación de coágulos, tanto si se necesita o si queremos evitar la trombosis o quizás sangrados descontrolados. ¿Listo? Con esto hemos terminado de hemostasia. Muchas gracias.